Buenas tardes. Hoy le hablaremos sobre el método analítico y su uso en la enseñanza-aprendizaje. El método analítico. Análisis equivale etimológicamente a descomposición. Como método, es el que mediante la descomposición de un todo en las diversas partes o elementos que lo constituyen, conduce a la adquisición o conocimiento de una idea en particular. Procedimientos. Partes todo. Son aquellos todos que son parte de otros mayores como la célula respecto al tejido. Partes elementos. Son aquellos que aunque pueden subsistir real e idealmente por sí mismos, no son todo, por carecer a su vez de partes. Partes pedazos. Cuando el objeto se divide en partes arbitrarias, sin razón de ser en ellas, sino en nuestra voluntad. Paso para analizar los objetos o elementos. La observación. La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista. La descripción consiste en la expresión de algo que se percibe de los sentidos interpretados en palabras lo más exactamente posible de lo que hay en la realidad. La clasificación son agrupaciones de individuos objetivos o de conceptos particulares por analogía o por más o menos estrechas. Paso para analizar un hecho o suceso. Motivación y presentación. Se logra con un enfoque adecuado, destacando los aspectos fundamentales, lo cual estimula el interés y promueve el aprendizaje. La narración. Consiste en la exposición de un hecho o fenómeno sucedido, como se hace en un cuento, relato de hechos históricos o un informe de investigación, entre otros. Las características. Llega a la lectura mediante el contacto con el texto escrito. También tenemos que tratan que el niño encuentre desde el principio el sentido que subyace en la letra que tiene escrita. Luego responden a un aprendizaje creativo por descubrimiento. Los métodos analíticos dan prioridad a los factores psicológicos y educativos para un resultado final, de una comprensión lectora y una escritura que corresponde a la expresión del pensamiento. Estos métodos parten de la frase o palabra para llegar hasta las sílabas y las letras. Inicialmente presentan estructuras lingüísticas amplias y significativas. Pueden ser la palabra, frase, una lámina motivadora, una historia o un cuento. Sin la interacción del docente. Trabaja solamente la unidad presentada, esperando la visión súbita. El descubrimiento del alumno es el método más utilizado. Con la intervención del docente. A partir de la unidad presentada, el profesor interviene para proceder al análisis de la misma hasta sus unidades menores. El método analítico se fundamenta en los siguientes principios. Prioridad a la función visual sobre la auditiva y motriz. La lectura de ideas mentales. El carácter natural del proceso y la globalización como fundamento del principio y del método. Ventajas. La percepción. Responde a la percepción infantil. Motivación. Fomenta la motivación y la actitud creadora. Trabajo intelectual. Impulsa el trabajo intelectual y la investigación personal. La observación. La observación visual y la retención contribuye a una mejor adquisición de la ortografía, entre otros elementos. Desventajas. Las unidades excesivamente amplias, por su complejidad, corren el riesgo de conducir al fracaso. No es posible la identificación de palabras nuevas sin el conocimiento del código escrito. Supone un gran esfuerzo y demanda en la memoria. Excesiva preponderancia a la percepción visual. El proceso de aprendizaje es más lento al implicar el conocimiento de todas las palabras como unidades diferentes entre sí, etc. Aplicabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este método se deberá empezar a trabajar con el niño alrededor de los 4 años. Adaptarlo a las capacidades e intereses del mismo. Las palabras escogidas deben tener un significado emocional para él. Etapas.
La primera etapa es el reconocimiento de palabras y frases. El objetivo general de esta etapa es reconocer visualmente de forma global un número de palabras y frases. Entre sus objetivos específicos podemos mencionar que el niño deberá reconocer su nombre y el de su familia. Reconocerá y comprenderá el significado de unas 50 palabras formadas de 2 a 3 sílabas directas. Por ejemplo, casa, mamá. Se deben incluir también algunos verbos, adjetivos y artículos. Segunda etapa, aprendizaje de sílabas. El objetivo general de esta etapa es que el niño leerá con fluidez palabras formadas con cualquier sílaba comprendiendo su significado. Los objetivos específicos de esta etapa tenemos que el niño se dará cuenta que las palabras están formadas por sílabas. Formará palabras con sílabas que le ofrezcan con modelo o sin modelo. Sin silabiar, con compresión de palabras nuevas. Comenzará a reconocer el alfabeto. Tenemos por último la tercera etapa, que es el progreso de lectura. El objetivo general es que el niño tendrá soltura, fluidez y afición por leer textos largos, cuentos y otros libros. Entre sus objetivos específicos podemos mencionar que el niño leerá con soltura palabras y frases entendiendo su significado. Leerá en voz alta haciendo las pausas adecuadas y con buena entonación. Responderá a preguntas sobre la lectura. Hará un breve resumen del texto leído. Leerá en silencio comprendiendo el texto. Valorará y disfrutará de la lectura. A continuación presentamos actividades para el desarrollo de cada una de las etapas mencionadas. Aquí tenemos una pequeña lista de las primeras palabras que se conocen por el niño a la edad de los 4 años, formada por 2 sílabas. En esta actividad se relaciona con la primera etapa, que es el reconocimiento de palabras y frases, donde el niño tiene que relacionar la palabra con el objeto. La vaca, el caballo, la mano, la flor y los dados. En la actividad número 2 se relaciona con la segunda etapa, que era aprendizaje de sílabas, donde tiene que relacionar las sílabas con cada palabra. Caja, cama, casa, carro y caña. La siguiente actividad va relacionada con la tercera etapa, que es el progreso en la lectura. Aquí podemos observar un cuento donde el niño se le facilita la lectura con el uso de imágenes o figuras relacionadas al título del cuento, que en este caso sería La lechuza. La cara de la lechuza tiene forma de corazón. Nuestros ojos son grandes, pero no los puedo mover de un lado a otro como tú. Duermo durante el día y salgo a cazar de noche. Puedo estar sobre la rama de un árbol durante muchísimo tiempo. Me alimento de ratones, sapos y lagartijas. Y de esta manera concluimos nuestra presentación sobre el método analítico.